Eguardión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy, una conversación en la que hoy miraremos a Navarra, porque en este plato tenemos al candidato a la presidencia de la Comunidad Foral, Adolfo Araiz Onguietorri, candidato por EH Bildu. Onguietorri. Eskerrik asko y gracias por la invitación. Comencemos hablando de una de las frases que dijo usted cuando decidió presentarse a la presidencia de la Comunidad Foral. Usted dijo que quería el entendimiento entre todos, pero yo no sé si ese entendimiento entre todos es una utopía o es una realidad. El entendimiento entre todos lo hemos planteado entre todos aquellos que quieren apostar por el cambio político y social en Navarra. En esa medida, nosotros venimos planteando de forma reiterada en las últimas semanas, pero también desde hace ya bastantes meses, que el cambio que necesita Navarra es un cambio plural y por lo tanto necesitamos un entendimiento entre diversas fuerzas políticas, entre diversas sensibilidades para poder dar ese paso. Y lo que queremos es llegar a un acuerdo lo más amplio posible y un acuerdo que cambie la mayoría parlamentaria en Navarra. ¿Hablamos de un cambio de actitud por parte de EH Bildu o es el fruto de una evolución que se llevaba a cabo en los últimos, sobre todo, 4 años? Yo creo que es un mantenimiento de una posición que viene ya desde hace un tiempo para, en alguna medida, facilitar un acuerdo entre diferentes, que es lo que hemos planteado, y en ese sentido lo que hay es mantener una actuación que se viene llevando de forma permanente tanto en el Parlamento como en la calle. Y de hecho, pues bueno, nosotros mantenemos contactos vivos con esas fuerzas y con esos agentes sociales. Vamos a analizar poco a poco las relaciones que se tienen con los diferentes partidos y algunos de los puntos de actualidad, evidentemente, de la actualidad navarra. Pero hablando de las fuerzas abertzales, ha habido momentos en los que no ha habido demasiada unión entre todas las fuerzas abertzales navarras. ¿Eso puede cambiar para propiciar ese cambio del que estamos hablando? Yo creo que es necesario que aquellos que estamos planteando una Navarra distinta, una Navarra sin exclusiones, una Navarra en la que se gobierne para las personas y no para las élites, y en este caso pues las fuerzas abertzales, las distintas sensibilidades que hay, pues tendremos que ponernos de acuerdo porque evidentemente si no, por separado no llegaremos, no sumaremos esa mayoría que es necesaria. Será complicado y difícil, pero yo creo que si no lo conseguimos, la sociedad no nos lo va a perdonar. ¿Cuáles pueden ser los principales puntos de fricción que puede haber, por ejemplo, con Geroa y para alcanzar un entendimiento? Puntos de fricción, yo creo que lo que va a haber es, digamos, visiones distintas sobre igual planteamientos comunes, pero bueno, pues puede haber mayores problemas o menores problemas, yo creo, especialmente en los temas económicos. Y en esos entendimientos que quieren propiciar, evidentemente siempre se tienen que hacer algunas cesiones de alguna manera. Hay que dejar de la mochila que se lleva algunos de los pesos que se tienen. Por ejemplo, para un entendimiento económico, ¿en qué estaría dispuesta a ceder la izquierda abertzale, EH Bildu en este caso, para llegar a un entendimiento con todos? Primero tendríamos que poner sobre la mesa el planteamiento de cada fuerza política y yo creo que lo importante es analizar la situación, cómo hemos llegado a esta situación, qué situación tenemos, y ahí seguramente tendremos que llegar a acuerdos en la reforma fiscal, tendremos que llegar a acuerdos en presupuestos, tendremos que llegar a acuerdos en prioridades, y ahora sería muy prematuro por mi parte y un poco atrevido decir este punto va a ser el de mayor fricción o el siguiente. Lo importante es que seamos capaces de articular ese diálogo y articular esa nueva mayoría. Yo creo que todos tendremos que actuar con esa responsabilidad. Desde luego, Euskal Herria Bildu está dispuesta a actuar con toda la responsabilidad que sea necesaria para que Navarra se dé ese vuelco. El acuerdo en la ley del euskera ha sido uno de los últimos titulares, un acuerdo que está generando muchas polémicas. También es cierto que les estamos viendo ahí sí diferentes sensibilidades de acuerdo por una misma reforma. La ley en torno al euskera es una muestra de ese entendimiento de la que estábamos hablando. Es una muestra de que las cosas se pueden plantear de otra manera y llegar a un mínimo común, que es lo que estábamos antes señalando. Para nosotros la modificación que se ha propuesto para Euskal Herria Bildu es un paso hacia adelante, no es el paso definitivo y por lo tanto nosotros creemos también y vamos a apostar por ese cambio en el que se den pasos que sean irreversibles, pasos permanentes, no sean igual pasos de un golpe, pero sí pasos permanentes, y en ese sentido, en cuanto a la ley del euskera, ese paso que se ha dado es positivo. Euskal Herria Bildu, a pesar de que presentará enmiendas y seguramente hará propuestas de mejora de ese texto, finalmente, si se mantiene tal como está, lo apoyará, porque nosotros consideramos que en estos momentos lo que Navarra necesita es romper con la zonificación lingüística. No tiene sentido que una misma persona, porque viva en diferentes puntos de Navarra, tenga distintos derechos lingüísticos. No tiene sentido que los euskaldunes tengamos distintos derechos porque yo viva en Tafalla, alguien viva en Iruña o alguien viva
en Lesaca, por poner un ejemplo. Y en ese sentido nuestro objetivo va a ser, y nosotros pondremos sobre la mesa, que habrá que modificar la ley del euskera lo más posible. Y evidentemente no solo en la enseñanza, porque estamos hablando de una modificación que se limita exclusivamente a los modelos educativos. Nosotros creemos que en la Administración también hay que dar pasos. Yo acabo de recibir una carta de la alcaldesa de Tafalla. Habíamos solicitado que se nos hicieran las comunicaciones, cuando menos en bilingüe, y la comunicación ha sido no se accede a lo solicitado porque la ley del euskera prohíbe y dice que en la zona Neuskaldun el castellano es la única lengua oficial en la Administración. Pues eso también habrá que superarlo. Bueno, este entendimiento no ha gustado demasiado a Yolanda Barcina, de hecho ha sido muy dura en sus declaraciones y quiero hacer alusión a algunas de sus palabras. Decía que lo que se hace con esta reforma de la ley del euskera es generar una realidad artificial, es decir, que se va a intentar imponer, decía ella, el euskera en unas zonas en las que no se habla el euskera. No sé, yo quiero creer que quien vive fuera de esa realidad ha sido UPN y quien vive de la realidad fuera de la realidad es Yolanda Barcina, porque en la zona neovascófona también hay una demanda que se ha expresado a lo largo de estos años en las ikastolas de la zona neovascófona, que yo creo que hay que agradecer el trabajo y el mantenimiento por la recuperación del euskera que han hecho, y que es una demanda que va más allá de la demanda de las ikastolas, y que por lo tanto cuando abramos la puerta y veamos realmente qué es lo que se está planteando, pues veremos quién está fuera de la realidad o quién vive en ese matrix especial. Era de alguna manera curioso también que hacía estas declaraciones en alusión a Zangoza, precisamente días después de que viéramos en Nafarroa Oñez que tenía lugar en esa misma localidad. No sé si tienen cuantificado de alguna manera en qué zona no vascófona, así está zonificado ahora mismo por lo menos, hay demanda, si tienen datos que dar. Pero la demanda, ¿cuál es? La que en estos momentos los modelos, la ley del euskera y el gobierno de Navarra está planteando en la zona vascófona basta con una persona que pida para estudiar el modelo G, ¿es suficiente? O los 15 o los 20 que se están exigiendo de acuerdo con la legislación vigente. Yo creo que la demanda habrá que articularla, y la demanda no se puede plantear en si no llegamos a 3 no es suficiente. Vamos a valorar, vamos a abrir esa puerta. No hay una valoración. El consejero ayer hizo una lectura interesada de las matriculaciones y yo creo que es más amplia que esas matriculaciones en estos momentos en las ikastolas. Hay otra demanda que seguramente cuando abramos la puerta la podremos ver. Ley artificial era uno de los términos y la otra cuestión de la que hablaba era una ley estatal. No sé si al hacer alusión a ese concepto no estaba realizando una especie de SOS a Madrid. Yo creo que sí, está muy acostumbrada UPN y en especial Yolanda Barcina a hacer esos llamamientos a Ferraz, esos llamamientos a Madrid, cuidado que aquí hay una cuestión de Estado, que esto hay que solucionarlo como sea. Lo hizo cuando la moción de censura, y hizo un llamamiento y una apelación directa a Rubalcaba, creo que entonces era el secretario general del Partido Socialista, diciendo que esto habría que solucionar, que es una cuestión de Estado. Yo creo que ese tipo de fantasmas pues los agita UPN cuando ve que su situación está en peligro, y espero que el PSN en esta ocasión sea capaz de mantener la palabra dada, y uno de los firmantes de la propuesta esperemos que no haga como en otras ocasiones, echarse atrás a pesar de haber dicho que iba a votar a favor de, luego votar lo contrario. Esa era precisamente la siguiente pregunta. Al realizar esa especie de SOS del que estábamos hablando, ¿no temen que influya en la firmeza del posicionamiento hasta ahora de los socialistas? Es posible, yo no lo sé hasta qué punto de verdad el Partido Socialista ha firmado esta proposición de ley creyendo en lo que estaba firmando, o lo ha firmado para dar una fachada frente a ciertos sectores y para tratar de recuperar imagen. Yo quiero creer que lo ha dado porque está convencido de ello y por lo tanto que aguantará este mite, pero vista la experiencia cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo ven ahora mismo a los socialistas? Ya han dicho que María Chivite va a ser la candidata. Roberto Jiménez ya es pasado de alguna manera, pero no sé si la corriente, por lo menos, que llevaba Roberto Jiménez es la misma que la de María Chivite. No sé si no temen que no haya tanto cambio por parte de los socialistas, que por otro lado son claves en los momentos decisivos. Bueno, esperemos que en esta ocasión no sean claves, que en esta ocasión el cambio pase por una mayoría distinta a la que hasta ahora venía manteniéndose en el Parlamento entre UPN, PSN y el Partido Popular, que surja otra mayoría política y otra mayoría parlamentaria. Y el papel del PSN, yo creo que es que ya hasta la saciedad se ha valorado. María Chivite ha pertenecido a las últimas ejecutivas de Roberto Jiménez. En ese sentido, yo creo que también es corresponsable de las decisiones que en su momento adoptó esa ejecutiva, aunque ahora quiera quedar un poco fuera de ellas.
ya veremos. El PSN podrá tener la puerta abierta al cambio siempre y cuando muestre una posición de estar de acuerdo con los contenidos de ese cambio. Ahí nosotros no excluimos a nadie. Sin embargo, lo que hemos oído hasta ahora ha sido nuevamente sonidos de exclusión. Con Euskal Herria Bildu no van a pactar. Nosotros en ese cambio, desde luego, no creemos. Y quien quiera poner condiciones para que el cambio sea excluyente, con nuestro acuerdo no va a contar. Eso mismo le iba a preguntar porque Roberto Jiménez, en una entrevista que realizaba para este mismo programa, en una conversación que tenía con él, sí que era muy tajante a la hora de definir sus relaciones con la izquierda abertzale y decía, yo con la izquierda abertzale no voy a ir a ningún sitio, nosotros somos un partido español. Bueno, yo represento aquí a Euskal Herria Bildu, que es algo más amplio que la izquierda abertzale en sí misma. Bueno, yo le hago alusión a lo que decía Roberto Jiménez en esas palabras, porque en aquellas declaraciones él hacía alusión a la izquierda abertzale. Por lo tanto, le pregunto, cuando escucha ese tipo de palabras y si María Chivite representa más o menos esa misma corriente, no sé si el cambio no tiene que ser muy radical para que haya un entorno más de confianza con ustedes. Bueno, nosotros mantenemos relaciones con el Partido Socialista y sabemos perfectamente lo que opinan, pero nosotros siempre nos hemos remitido a los hechos. Y si llegamos a un momento después de las elecciones en el que surge una mayoría que no tiene que contar con el Partido Socialista, yo creo que esa será la mejor garantía de que el cambio se va a llevar adelante. Si los números dicen otra cosa, pues tendremos que ver qué acuerdo programático. Si el acuerdo programático es para dejar las cosas tal y como están, o es un acuerdo programático para mantener una exclusión hacia el sector de lo que representa Euskal Herria Bildu, evidentemente nosotros no podremos participar. Yo creo que es todavía temprano para hacer un cálculo sobre esas mayorías, pero desde luego nuestra apuesta en estos momentos es, si es posible, no contar con el PSN, porque la experiencia nos ha demostrado que no son de fiar. Yolanda Barcina fue muy dura al hacer alusión a usted, volvía a hablar de fantasmas del pasado, hacía uso de terminologías bastante duras. ¿Le sorprendió esa dureza por parte de la presidenta de la Comunidad Foral o responde un poco a un guión ya establecido? Yo creo que responde a una cuestión más bien interna y de tratar de sujetar, la espantada que se puede producir en cuanto a la abstención de sectores votantes de Unión del Pueblo Navarro. Pero bueno, no me extrañó que hiciera referencia a algunas cuestiones que, por cierto, una de las que hizo referencia no es cierto. Yo no he leído nunca un comunicado de ETA en el Parlamento tal como el otro día dijo en el debate del Estado de la Comunidad. Por lo tanto, no sé quién le documenta a Yolanda Barcina en sus discursos, pero desde luego en algunas cosas no tiene ninguna razón y es cierto lo que ha manifestado. Vamos a hacer alusión también a la sensación que puede haber ahora entre los navarros. Antes, pensando, es cierto que llevamos mucho tiempo hablando de unas posibles elecciones en la Comunidad Foral. Llevamos incluso ya 2 años, podríamos decir, hablando de ese adelanto electoral. La moción de censura estuvo ahí. ¿Cree que los navarros tienen todavía ganas de ir a las urnas o un poco se ha alentado tanto ese momento del adelanto electoral que la gente está un poco decepcionada? Yo creo que hay esas ganas de acudir a las urnas. Hay una movilización social en los últimos años muy importante para precisamente mostrar esas ansias de cambio político y social. Hay movilización sindical, hay movilización política, hay movilización cultural. Yo creo que estamos en un momento que podemos calificar de histórico, aunque haya muchos momentos históricos, y en este sentido esas ansias yo creo que no se van a... la gente no va a decir, bueno, todavía nos quedan 6 meses. Bueno, ahora va a haber elecciones, ya sin ninguna duda, ya no va a haber posibilidades de que nadie diga yo las coarto o no las coarto, como hizo el Partido Socialista en el mes de marzo. Va a haber elecciones porque sí, porque tocan, y es el momento. Vamos a hablar de presupuestos. Hoy es un día, primero vamos a hablar de economía de manera más global, hoy es un día en el que estamos hablando de las cifras del paro, unas cifras del paro que han sido buenas en este caso. La Comunidad Foral ha sacado, la presidencia de la Comunidad Foral ha sacado pecho muchas veces de decir que últimamente la Navarra está especialmente bien y que se está recuperando bien de la crisis económica. ¿Cuál es la situación real de la Comunidad Foral? Pues yo creo que habría que conocerla, por lo menos la de la Hacienda de Navarra, yo creo que está por conocer todavía, porque yo creo que no nos cuentan toda la verdad. Yo creo que sería interesante que si se produce ese cambio político y ese cambio en la mayoría parlamentaria, una de las primeras cosas que tendremos que hacer será una especie de auditoría social para ver y conocer realmente, porque nos hemos encontrado con muchas sorpresas. Nos hemos encontrado con la sorpresa del IVA de Volkswagen, nos hemos encontrado con los peajes a la sombra que suponen cientos de millones de euros que ni siquiera se contabilizan pero que se pagan. Entonces, en ese sentido, la situación económica puede haber mejorado en algunas cifras macroeconómicas,
pero la situación de emergencia social es la que hay. Hace poco se han publicado la de miles de personas que en Navarra están cobrando la renta de inserción social, la situación del paro, la situación de pobreza. Eso no se puede ocultar y eso es el día a día y todavía, desgraciadamente, habrá mucho trabajo que hacer ahí. ¿Temen de alguna manera las cifras que se pueden llegar a encontrar? Más que temer, yo creo que tendremos que estar a la expectativa de que pueda suceder cualquier cosa. Quiero decir que los 1.500 millones de euros de Volkswagen que nos ha querido endosar el Estado puede ser una especie de espada de Damocles que esté pendiente ahí, anda un año, puede haber un cambio de gobierno y puede haber una exigencia incluso para... Es que 1.500 millones a la Hacienda de Navarra en estos momentos sobre un presupuesto de 3.400 millones, pues sería la quiebra. Con esa espada de Damocles a la que hacía referencia, está diciendo que tal vez Yolanda Bárcena está intentando jugar o va a intentar jugar por lo menos esa carta de hay un acuerdo, pero solo habrá ese acuerdo y solo se finiquitará ese acuerdo si yo estoy en el gobierno. Bueno, la carta puede ser yo soluciono y llego a lo que el Parlamento de forma unánime le ha pedido, es decir, que no se pague nada por ese IVA y me presento como la responsable o la presidenta del gobierno que ha solucionado el problema. Puede tener una doble lectura. En cualquier momento, no sé a quién le interesará más hacer una u otra, pero es posible. Y sobre los presupuestos, mientras ayer mismo escuchábamos a Nieves Goicoechea decir ni en los mejores de mis sueños pensaría que estas cuentas saldrían adelante, y yo me pregunto, el navarro de a pie, el ciudadano de a pie que escucha ese tipo de palabras cuando se dice que los presupuestos no van a salir adelante y además que tienen asumido que esas cuentas no van a salir adelante, ¿qué debe pensar? Pues debe pensar que tiene un gobierno que es incapaz de llegar a mayorías con nadie. Desgraciadamente ya es sería el tercer año que se queda sin presupuestos, aunque el récord lo bate el alcalde de Pamplona, que va a estar 4 años de legislatura sin poder aprobar un solo presupuesto, y yo creo que la consejera tendría que también plantearse por qué no es capaz de concitar acuerdos y qué contenido tienen esos presupuestos para que la mayoría parlamentaria se los rechace. Yo creo que... Contésteme, por lo tanto, a su misma pregunta. ¿Qué es lo que impide llegar a un acuerdo con el Gobierno? Son unos presupuestos regresivos en lo social, que están llenos de continuistas en cuanto a los recortes, mantienen unos recortes que se han ido manteniendo en sanidad, en enseñanza, en subvenciones, en actividades culturales. O sea, hay un montón de cambios que se han producido en los últimos años que hacen que esos presupuestos no respondan a esa realidad, a esa situación de emergencia social. Y por lo tanto, yo creo que UPyD tendría que reflexionar sobre eso. No es un no porque no, sino es un no porque el contenido de los presupuestos no responde a las necesidades de Navarra. Ese es precisamente uno de los grandes problemas que tienen ahora mismo en la comunidad foral, que todas las posturas están muy enquistadas, que llegar a un punto medio con UPN, que ellos se acerquen un poco y que ustedes también se acerquen un poco, se ha convertido en algo prácticamente imposible. Pero yo creo que lo que se ha convertido en imposible es llegar a acuerdos sobre contenidos con UPN. Hay una diferencia ideológica importante, hay una diferencia entre dotar un presupuesto para la mayoría, dotar un presupuesto para la situación de emergencia social o dotar un presupuesto o hacer una reforma fiscal que beneficie a quien está ganando 400.000 euros al año. Yo creo que hay una diferencia de contenidos muy importante o hay una diferencia en cuanto a destinar o aceptar que el único o que lo preferente tiene que ser el pago de la deuda. Entonces, ahí hay visiones enfrentadas que es muy difícil y que ponen de manifiesto que hay dos proyectos distintos para Navarra. Así que de alguna manera de aquí a 6 meses el tiempo va a ser un poco un tiempo perdido en Navarra. Es que la legislatura, desgraciadamente, es una legislatura perdida, agotada, y el Gobierno de Navarra fue incapaz al día siguiente de perder la mayoría parlamentaria o al día siguiente de haber perdido el primer presupuesto, haber convocado elecciones anticipadas. Probablemente hubiéramos ganado 2 años. Pero la culpa es de quien se ha mantenido y se ha aferrado al poder como fuera. La realidad y la relación con la comunidad autónoma vasca es cierto que se ha enfriado mucho en los últimos tiempos porque Bárcena ha dejado claro que tampoco le interesaba en muchos momentos. ¿Cómo se puede reconducir y cómo se pueden volver a encauzar esas relaciones? ¿O cuáles deben de ser las relaciones, por lo menos, con Euskadi? Las relaciones entre lo que son el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca y lo que representa Navarra, yo creo que hay mucho por mejorar, son, como se suele decir, manifiestamente mejorables y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues que hay fuerzas políticas que planteamos incluso una articulación conjunta para ellas. La prioridad, como digo, en estos momentos para nosotros pasa por dar solución a esa situación de emergencia social, pero por supuesto que hay temas como la captación de TV, que tanto ruido y tanto desgaste mediático ha tenido, el tema del euskera, hay cosas muy importantes, un tema de infraestructuras, o sea, hay cuestiones comunes que son del día a día, que ya no son cuestiones ideológicas o de planteamientos políticos generales, que se pueden mejorar y que yo espero que se mejorarán sensiblemente. Bueno, pues hasta aquí el tiempo que teníamos para esta entrevista. Hemos repasado muchos de los temas de actualidad que hay en Navarra, pero como decíamos, faltan 6 meses para las elecciones, así que espero que hasta entonces tengamos tiempo para hablar. Eskerrik asko, tortzeagatik. Zuei eta
Hurrengo arte. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad de hoy. Mañana volveremos poco antes de las 12 menos cuarto del mediodía. Nuestro invitado de mañana será el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro. Bihar arte, egun ona izan. Agur.